Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la adicción a las compras o síndrome de las compras compulsivas, y para ello tenemos a la compañera Inmaculada Jauregui, psicóloga. Buenos días, Inmaculada. Buenos días. ¿Qué es la compra compulsiva? Bueno, es un trastorno del comportamiento que consiste fundamentalmente en no poder resistir el impulso de comprar algo que normalmente no se necesita. Es decir, normalmente, bueno, es no controlar los impulsos y pensamientos irracionales, ¿no?, que sostienen, digamos, esa especie de impulsividad. Podríamos decir, es impulsivo y compulsivo también, ¿eh? No solamente es tener el impulso, obedecerlo, ir a comprar, aunque no se necesite, pero lo que es importante señalar es que las compras compulsivas se encuentran englobadas dentro de lo que se llama la adicción al consumo, es decir, que existen como tres tipos de adicciones, por así decirlo, ¿eh? Es la adicción a las compras, ¿vale? La adicción al mercado, a ir al mercado, a mirar, a mirar escaparates, que se dice así fácilmente, sí, pero es esa especie de adicción impulsiva. Y por último el sobreendeudamiento o la adicción al crédito, que se llama, ¿eh? Es una adicción, entonces. Efectivamente, es una adicción. Las compras son una adicción que se engloba dentro de otra adicción, que es la adicción, hoy en día se está tratando como adicción al consumo. Entonces, la adicción a las compras sería una variante de lo que sería la adicción al consumo. Y por eso dicen, vamos de compra, y es un poco una excusa para reunirnos con unos amigos, tomar café, pero esa es la excusa, porque después está todo alrededor lo que vamos a Bueno, hacer. Una de las cosas que se suele decir para prevenir un poco la adicción es justamente el intentar evitar que se vaya con amigas, que se vaya con gente, porque eso rápidamente estimula mucho más, ¿eh? Y luego, en realidad es una adicción, pero no se cataloga como adicción hasta que el problema del endeudamiento no sobreviene, porque normalmente la persona que tiene ese problema, ella sí se da cuenta, pero psicológicamente y socialmente pasa desapercibido, y pasa desapercibido porque es que vivimos en una sociedad donde justamente la adicción al consumo está promocionada. Entonces, claro, si la adicción al consumo, porque prácticamente todos en algún momento de nuestra vida hemos comprado de manera impulsiva, compulsiva e irracional, y la publicidad lo sabe perfectamente. Es decir, nuestra manera de comprar en general muy poco tiene que ver hoy en día con las necesidades. Es decir, realmente necesidades no tendríamos necesidades. Pero claro, la sociedad tiene esa doble moral de decir, por un lado, es verdad, las compras compulsivas, fíjate, qué mal, que no se debería, pero por otro lado te van a decir la propia gente que si no compras paras la economía, y como que no comprar pues puede ocasionar paro, sí, puede ocasionar que es que la sociedad se venga abajo, porque es que si no compramos, entonces estamos metidos realmente en una rueda en donde se nos enseña y se nos impulsa a ser adictos al consumo de una u otra manera. ¿Y qué genera las compras compulsivas en la persona adicta? Bueno, depende un poco. Sí. Es decir, en el momento en que es como cualquier adicción, todo depende si es antes, durante o después. Entonces, en el momento en que compra, evidentemente es una especie de tranquilidad, de calma, digamos, calma, esa especie de ansiedad, mono, sensación de vacío, sensación de incompletud, sensación de la vida insulsa, de no tener objetivo. Entonces, en un primer momento, calma, deja de ser una droga. Es decir, hay algo que tenemos que empezar a asumir, y es que los comportamientos y los pensamientos se traducen mentalmente en física y química. Es decir, que el comportamiento de comprar altera el estado mental y altera la composición química cerebral. Entonces, claro, en el momento en que compra, se activan una serie de mecanismos neuronales, y claro, eso es como te relaja, dopamina, endorfina, lo que queramos está servido, ¿no? Y te estimula muchísimo. Pero después llegas a casa. Aquí está. Entonces, luego la poscompra, que es lo más interesante, es como la culpabilidad. Bueno, hay dos sentimientos fundamentalmente, la vergüenza y la culpa. Y además, en las personas adictas en general,
en este tipo de situaciones, ni tan siquiera luego se lo ponen. Es decir, que vamos a ver el fenómeno... Comprar por comprar. Comprar por comprar y luego que posiblemente lo regalen, incluso lo regalen o digan, no, toma esto, o no, porque hay un elemento de vergüenza y de culpa que lo que se intenta es ocultar. Pero si tú vas, por ejemplo, y ves algún armario interiormente, te vas a dar cuenta de la cantidad de acumulación. Y luego hay que ver también que las compras compulsivas, si son en sí una adicción solamente o bien forman parte de un síntoma de una patología mayor, es decir, y en cuyo caso se abordarán de maneras diferentes. Es decir, no es lo mismo tener exclusivamente una patología relacionada con la compra o con el consumo exclusivamente, que tiene mucho más que ver con una cuestión, un trastorno mixto ansioso-depresivo, baja autoestima, ansiedad, depresión, a tenerlo como síntoma formando parte de una enfermedad mental como es el trastorno bipolar o el trastorno límite de personalidad. Entonces, en esos casos habría que ver que se aborden de manera diferente. O sea, los síntomas que detectarían esa adicción serían concretamente... Efectivamente, entonces, los síntomas para detectar fundamentalmente son exceso de compras, exceso de gastos, lo que pasa es que se suelen detectar... Porque cuando la persona está comprando no tiene sensación de culpa, ¿no? Tiene una sensación de efervescencia, de euforia. Euforia. No, claro. Es que realmente no hay un... O sea, el síntoma viene después y aún así va a quedar bastante oculto. En realidad, estas cosas suelen explotar por dos, digamos, caminos. Porque la familia se da cuenta, porque a veces puede haber robo, puede haber cosas que desaparezcan en la casa para empeñarse. Es decir, hay un problema económico que se genera a partir de las compras compulsivas, que claro, si vives con gente, el entorno se percata. Entonces, normalmente suele venir porque el entorno se percata o, en el caso de que no se percate, porque hay claramente una cuestión de ruina. Es decir, que se ha llegado ya a un endeudamiento ya bastante importante, en cuyo caso se va a dar cuenta, en fin, no es que se va a dar cuenta, sino que va a tomar, digamos, un carácter más social, más externo. Interiormente la gente sí suele saber que es adicta y sí se da cuenta de ese ciclo, pero como cualquier adicción se oculta. Pero luego esa sensación de culpa vuelve otra vez a activarse desde el momento que no claro, quiera porque comprar. Volvemos a lo mismo, para ser adicción tiene que haber fundamentalmente lo que es el hábito, lo que es el síndrome de abstinencia y luego evidentemente el volver a repetirse ese mismo ciclo. Entonces, claro, en el momento en que tú terminas la compra, te sientes culpable, te sientes mal, evidentemente la tensión se acumula y empieza a venir otra vez ese impulso irresistible que hay que calmarlo. Y entonces empezamos a entrar dentro de lo que es el ciclo de la adicción. Pero, claro, es que lo de siempre, o sea, más te habitúas a eso, más dedicas. Hay gente que puede dedicar a mirar escaparates 5, 6 y 7 horas. Es decir, que cuando se dice, lo que pasa es que, claro, suena un poco banal, pero es que hay gente que alrededor de las compras estructura prácticamente, y el consumo estructura prácticamente su vida. Y claro, como tenemos que consumir sí o sí, ya sea por necesidad, ya sea por claro, dices tú, tengo que ir a la compra, bueno, pues ya voy contigo. Y de paso miras esto, y miras lo otro, y miras aquello, y esto también, y esto también. Entonces, claro, realmente el comprar, es lo que te decía, la adicción a ir a mirar, a comprar, sin necesariamente, pues implica también todo una dedicación prácticamente exclusiva, y eso, claro, te va calmando. No está planificado, o sea, realmente... A veces puede planificarse y a veces puede no planificarse. Me explico, con las adicciones hay una que se llama planificación inconsciente, es decir, que vas de alguna manera como si tu mente fuese un radar a ver quién necesita comprar, qué amiga tiene que ir a la compra, si mamá tiene que ir a la compra, es decir, hay una planificación inconsciente.
hay que ir a comprar la compra, venga, ya voy, pero vamos, por ejemplo, pues a Carrefour, claro, que está cerca de tal centro comercial. Entonces, de alguna manera pasa fácilmente desapercibido, ya que estamos aquí, pues podemos ir por allí y podemos mirar, y entonces, claro, realmente, y ya que compramos esto, pues podemos ir a mirar esto otro, entonces pasa bastante desapercibido, y luego, como cualquier adicción, lo intentas como banalizar, normalizar, y hasta que las personas que están al lado tuyo se dan cuenta, pues puede pasar mucho tiempo realmente. ¿Y qué causas mueven a comprar de forma desmesurada, Inmaculada? Depende. Hay dos tipos, o sea, en las adicciones están los adultos y los jóvenes, y esto es importante. Entonces, la motivación subyacente en ambos dos es diferente. En los jóvenes, por ejemplo, siempre tiene que ver la pertenencia al grupo, y no necesariamente es la baja autoestima, es el querer ser como los demás, el querer tener una identidad como los demás, la pertenencia al grupo, y puedes tener una fantástica autoestima, la marca, el identificarse con un grupo, es decir, es algo como gregario, ¿vale? Y luego en los adultos sí que entran en juego, como he dicho, dos aspectos: el aspecto ansioso-depresivo por un lado, es decir, la vida falta de sentido, falta de estimulación, y luego por otro lado lo que sería el del orden de la patología psicológica o psiquiátrica, que sería el trastorno bipolar, que en momentos de euforia le da por las compras compulsivas, y luego el trastorno límite de personalidad. Todo en conjunto en los adultos, lo que subyace de todas formas, tanto en unos como en otros, quizás es la falta de sentido que tienen hoy en día las vidas, ¿no? Esa especie de tedio, aburrimiento, rutina. Hoy en día la vida es muy compleja, y la gente en general por miedo no vive lo que realmente queremos vivir, y no se nos estimula a hacer de la vida algo creativo, algo que nos dé sentido a la vida, algo que digas, me siento orgulloso de mí mismo. En general todo gira en torno al consumo, pero no solamente se consumen cosas concretas, se consumen también experiencias, se consume el sexo, se consume el dar una vuelta, se consume la vacación, es que prácticamente se consume todo. Es decir, no hacemos de la vida algo creativo, parece mentira, ¿no? Pero dedicar tiempo a las manualidades, a dibujar, a teatro, a cine, es decir, todo aquello que sea del orden de la cultura, que es lo que realmente daría sentido a la vida y la gente se sentiría mucho más plena. Todo eso está en vías de extinción, y hoy en día lo que se lleva es consumamos, pero cualquier cosa. O sea, reconoce la persona que tiene un problema, al principio no, pero ya cuando ya está en una espiral de la cual no puede salir económicamente, ¿no? Porque al principio no lo reconoce. A ver, aquí hay varias fases. Es un poco las fases que llamamos precontemplación, contemplación, planificación, acción. Me explico. La persona puede ver que tiene un problema, pero dice, sé que tengo un problema, pero... Y esa es un poco la precontemplación y la contemplación. Ya cuando el problema empieza a desbordar y ya empieza, digamos, a generarse un segundo problema, que es económico, ahí es donde ya se empieza a planificar que hay que hacer algo realmente, y ahí es donde se empieza a mirar recursos, y ya luego se pasa a la acción. Pero vuelvo a decir, desde que se sabe que se tiene un problema hasta que realmente se hace algo, como cualquier adicción, puede pasar mucho tiempo, incluso años. ¿Y cuál es el perfil más frecuente, Inmaculada? ¿Perdona? El perfil más frecuente, ¿son ellas las grandes adictas y perfiles socioeconómicos? Mira, si hay algo que es realmente democrático y no hay problemas de género, es en el consumo, la adicción al consumo, no a las compras. Entonces, la adicción al consumo, los estudios dan que afecta más o menos por igual a hombres que a mujeres. Lo que sí puede haber diferencia de género es en el tipo de compras. En la mujer, como siempre, todo es más pequeño, económicamente más barato, más... puede pasar muy fácilmente desapercibido, y el hombre es normalmente, cuando gastas, más gastón. Pues se puede comprar una buena televisión, pero luego un buen aparato, luego hay que ir renovando el móvil, tecnología. Bueno, entre otras cosas, es un consumo que quizás sea cualitativamente diferente, pero en cuanto a problema de consumo, los sexos están realmente igualados,
Y luego, fíjate, la adicción al consumo, podemos hablar de un 33% de la población que sea adicta al consumo, no a las compras. A las compras oscila normalmente entre un 3 y un 6%, depende si estamos hablando en Europa, en España o en Norteamérica. En la gente joven hablamos de hasta un 46% en lo que es adicción al consumo. Quizás sea hoy en día la población más vulnerable y la publicidad lo sabe. Es decir, que hoy en día se ha dado tanto la vuelta a las familias que la publicidad está dedicada fundamentalmente a los niños y a los jóvenes, porque son ellos los que determinan en la familia el consumo, porque los padres en cierto modo se han plegado a las demandas infantiles. Entonces la publicidad se dirige fundamentalmente hacia ellos, es la población actualmente más frágil, más vulnerable. Y luego pues los padres pueden camuflar fácilmente, no vamos a comprarle a él. Entonces son maneras de deslizar un problema, de decir, bueno, si le compramos a él, pero tú ya estás comprando y ya estás participando en esa adicción al consumo de alguna manera. Pero realmente los estudios, como te digo, no determinan una diferencia de género significativa, En ese aspecto no. ¿Y la compra compulsiva está relacionada con otras patologías? ¿Guarda similitud, por ejemplo, con la cleptomanía? Bueno, los estudios demuestran que normalmente es una patología que va asociada a otro tipo de patologías. La cleptomanía puede ser una de las patologías asociadas, porque a veces no tienes dinero y entonces robas, o puedes robar también dinero para comprar. Los trastornos de alimentación también, porque en el fondo es un control-descontrol, es decir, controlo la alimentación, descontrolo en las compras. Pero la patología más frecuente que se observa en las compras compulsivas en general suele ser en los trastornos bipolares, en las fases eufóricas o maníacas que se llaman, y también en los trastornos de personalidad de tipo límite, lo que se llama, trastorno de la personalidad límite. Y es más extraño encontrarlo en el trastorno de los impulsos como fenómeno aislado, ¿no? Que es lo que te decía. Eso por un lado. Y luego encontramos la patología de la ansiedad y de la depresión, pero normalmente dicen que suele ser más secuelas, es decir, el hecho de generar problemas a nivel económico genera muchos problemas de ansiedad, el propio mono o la propia abstinencia también genera problemas de ansiedad, trastornos del sueño, depresión, baja autoestima, en fin, digamos que habría como dos vertientes, por un lado los trastornos asociados a las compras compulsivas y por otro lado las compras compulsivas como síntoma de trastornos psicológicos, ¿no? O psiquiátricos, ¿no? Y en esta época, Inmaculada, se incrementa más en esta época de Navidad, Reyes, rebajas. Bueno, es evidente. ¿O no tiene nada que ver? A ver, en principio no tiene nada que ver. La adicción y la adicción al consumo y las compras compulsivas es algo que no tiene que ver con las épocas. Lo que sí es cierto es que este tipo de épocas, digamos, estimula a las personas que tienen y les hace más difícil resistirse a los impulsos. Y luego es un poco lo que te decía, es decir, hay toda una política económica y una obligación de comprar que se nos impone a todos y que es social, es decir, pasa más desapercibido, la adicción pasa desapercibida, nadie pensará... Este comportamiento de gastar por gastar, o sea, ¿lo vemos algo normal? Lo vemos normal, hemos banalizado, es que la adicción al consumo la estamos banalizando, la estamos integrando, es decir, pero integrando a unos niveles de decir, pues vámonos de compra, estás mal, venga, vamos a comprar, vamos a mirar algo, o esas frases de, sí, vamos a comprar algo que tú te lo mereces, o para eso trabajas, es decir, son formas claras de banalizar y ir poco a poco enseñándote y enculturándote en el consumo, que acabará siendo una adicción al consumo, porque si realmente te fijas, es que prácticamente hoy en día no necesitamos nada. Y la otra cosa que es importante es que con la venida de las tiendas chinas, sí. Y entonces el consumo, como ya no se puede gran consumo porque la capacidad económica ha menguado muchísimo, pues tenemos este tipo de bazares y de tiendas que nos permiten realizar a bajo precio, digamos, esas adicciones al consumo y a las compras de una manera
que hasta que generen un problema económico puede tardar mucho tiempo. Pero realmente, vuelvo a decir, estas fechas lo único que hacen es potenciar cualquier adicción y banalizarla, disfrazarla como algo normal. Entonces, evidentemente, pues la adicción está servida. Hombre, en mayo, en febrero o en junio, pues es más difícil. Es como todo, no tiene que ver, pero al mismo tiempo sí que este tipo de el Black Friday, que llaman, sí que estimulan y potencian y de alguna manera nos obligan a ser todos un poco adictos, que es que vivimos en una sociedad realmente adicta y el consumo es algo por el cual permite expresar la adicción de una manera socialmente bien admitida y te vuelvo a decir, la gente muchísima gente convencida, y esto es lo que me parece grave, que es la única manera de estimular la economía, porque es que si no todos nos vamos al paro. Entonces, claro, dices tú, pues con esta mentalidad, es decir, estamos hablando ahora de adicción al consumo, pero si rascamos un poco en el pensamiento de la gente, te va a decir que es que si no consumimos, hay más paro, la economía se viene abajo, porque la economía consiste en mover el dinero. Y claro, se mueve comprando. Muchos eslogan ahora de centros comerciales o tiendas comerciales aluden eso, al consumir porque así eres más feliz. Bueno, eso es lo que te venden, sí. Pero realmente lo que es grave y lo que la gente no sabe es que el objetivo de cualquier sociedad de consumo es que tus deseos estén siempre, siempre, siempre insatisfechos. Entonces, por un lado te van a seducir diciéndote que compres, pero por otro lado, nunca te darán lo que realmente necesitas, porque lo peor que puede haber para una sociedad de consumo es alguien satisfecho. Porque en el momento que estés satisfecho, no compras. Entonces, incluso la compra, lo que tú vas a comprar, no va a ser bueno, ni de buena calidad, ni podrá ser bueno, porque siempre te tienes que quedar insatisfecho. Entonces, te venden la felicidad como cebo, pero realmente todo el mundo sabe que lo que realmente potencia el consumo, el consumismo y la adicción al consumo es que te dejen insatisfecho. Entonces, es la paradoja, ¿no? Sí, para finalizar, Inmaculada, ¿qué consejos nos darías para prevenir esta adicción de las compras? Bueno, supongo que cambiar la mentalidad y educarnos en otro tipo de contexto y de cultura. Pero lo más inmediato sería bueno, primero, evitar salir a comprar. Si se sale a comprar, no comprar el mismo día, al menos dejar pasar 24 horas, porque normalmente el dejar pasar tiempo ayuda a romper esa especie de impulsividad, compulsividad. Luego siempre intentar salir con alguna lista, saber lo que se necesita, comprar y pagar en metálico, no utilizar o evitar utilizar tarjetas de crédito. Esto es importante, porque cuando compras con dinero ves que se te va y sientes, digamos, la pérdida, ¿no? El límite, mientras que con tarjeta no. Dejar pasar, como he dicho, un tiempo, ir a comprar solo, no con amigas o con gente, que ahora se lleva todo lo contrario, pero habría que ir a comprar solo. Realmente eso, con una lista. Claro, y con el dinero en metálico, porque ya vas con un importe exacto. No te vas a salir de ese presupuesto, no te vas a salir. Y luego lo que se aconseja mucho es, ves algo que te guste. Claro, lo que pasa es que hoy en día no dices, pues no lo compro hoy, voy a esperar a ver si realmente pues, lo necesito. En fin, intentar introducir la reflexión y luego un poco a nivel ya menos inmediato, cuidado con la publicidad, evitar escuchar, intentar analizar la publicidad, reírse un poco de la publicidad, no exponerse demasiado a la publicidad, que es quizás por donde más se entra y donde más se manipula. Hay mucha, a pesar de que oficialmente está prohibido, hay mucha publicidad encubierta, ¿no? En fin. Pues nada, lo dejamos aquí. Gracias, Inmaculada Jáuregui, por estar aquí esta mañana. Gracias. De nada. Espero que la entrevista con Inmaculada Jáuregui, que hemos hablado sobre la adicción a las compras o síndrome de las compras compulsivas, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.